Bienvenido, qué bueno que te conectas a este canal. Estamos muy contentos de volver a iniciar los cursos y en esta ocasión vamos a ver 5 claves para incrementar tu devolución de impuestos. Es muy importante que sepas que ahora aquí en México, bueno, este video se está transmitiendo desde México, puedes aumentar tu devolución de impuestos con 5 puntos esenciales. En otros países también puedes aumentar tu devolución de impuestos, pero ya de acuerdo a las reglas de cada país. Aquí en México, bueno, tenemos 5 años para reclamar nuestras devoluciones de impuestos. Hay veces que decimos, ay, ¿cómo le hago? Porque pues no tengo algún dinero que quizás lo necesite en este momento y no sabemos que si por ejemplo eres empleado o trabajas por honorarios, hasta 5 años puedes reclamar tus devoluciones de años anteriores. Así que vamos a entrar en materia. Antes de entrar, recuerda suscribirte al canal, es muy importante para que así seamos más. Les voy a compartir ahorita lo que tiene que ver con la presentación de las devoluciones. Vamos a ver entonces 5 puntos clave para incrementar tu devolución de ISR anual. Estrategias efectivas para maximizar tus devoluciones fiscales. Y es que no es porque uno, ahora sí que tenga la cara bonita o sea uno muy guapo, pero Hacienda no va a devolver solamente así porque uno quiera. Hay personas que dicen, es que a mí Hacienda nunca me devuelve nada. Por eso en este curso vas a aprender qué hacer, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos cómo minimizar la utilidad anual si cobras por honorarios, ¿verdad? Aquí es muy importante que sepas lo siguiente, en este punto número 1, que los impuestos se basan en una base gravable. Por ejemplo, si tienes ingresos, a tus ingresos le debes de restar tus gastos. Por ejemplo, si tengo ingresos de 100,000 y mis gastos fueron de 50, tengo una utilidad gravable o una base gravable de 50,000 pesos. A esos 50,000 pesos se le va a calcular un impuesto. Aquí en México va desde un 10% hasta un 30%. Por ejemplo, si son 50,000 pesos, tendría que pagar 15,000 pesos si es el 30%. Es un ejemplo. Pero para que pueda yo tener devolución de impuestos, tengo que minimizar esa utilidad lo más que pueda. ¿Con qué? Pues con gastos reales y que me ayuden a bajar esa utilidad, porque entre más utilidad, más impuestos voy a pagar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tener gastos deducibles. Por ejemplo, si trabajas por honorarios, bueno, tienes que meter todos los gastos que sean deducibles. ¿Qué son los gastos deducibles? Son todos aquellos que te permitan hacer tus actividades o que te ayuden a generar ingresos. Por ejemplo, los cursos que pagas, las comidas, por ejemplo, si trabajas en la Ciudad de México y tienes que comer, ¿verdad? Entonces, eso es importante que tú lo deduzcas. También cosas que tienen que ver con tu persona, como cosas personales. En el caso de las mujeres, el maquillaje, también la ropa, los zapatos, etcétera, la gasolina, los pasajes. Hay muchas cosas que podemos deducir, pero siempre es importante que pidamos factura fiscal. Si no tenemos facturas, entonces no podemos bajar la utilidad. Aunque hayamos hecho el gasto, no vamos a poder deducir o minimizar nuestra utilidad como lo estamos hablando ahorita. Entonces, hay que asegurarse de utilizar las facturas correctas y que tengan el uso correcto también. Para ello, pues tenemos que hacer una planeación financiera. Ya en otros cursos vamos a ver, o como ya hemos visto, cómo podemos planear nuestros gastos. Punto número 2, debes de tener retenciones de ISR, porque si no tienes retenciones de ISR no va a haber devolución de impuestos. Como ya les comenté, si tenemos una base gravable porque a nuestros ingresos les restamos nuestros gastos, vamos a tener una utilidad o base gravable. A esa le vamos a calcular el impuesto. Ya que lo calcula Hacienda en este caso, bueno, entonces vamos a tener un impuesto a cargo. Un ejemplo, en el caso de los empleados.
Si un empleado tiene, un ejemplo, 100,000 pesos de ingresos al año, la mayor parte de los empleados no tienen gastos, no pueden meter ningún tipo de gasto. Ahorita vamos a ver más adelante qué tipo de gastos sí pueden meter. Entonces, hagan de cuenta, el empleado tiene 100,000 pesos y entonces no tiene ningún gasto. ¿Cuál sería su base gravable o su utilidad? Pues los 100,000 pesos. Entonces ahí, como se trabaja por nómina, ya sea trabajadores de gobierno o de empresa, los patrones les retienen el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, de esos 100,000, me van a quitar, no sé, 30,000 pesos de impuestos anuales. Pero cuando yo hago mi declaración anual, mi cálculo anual puede ser mayor o menor. Un ejemplo, si ya me quitó el patrón 30,000 pesos, pero al hacer mi declaración anual veo que el cálculo anual sale de 25,000 pesos de impuestos, pero el patrón me quitó 30, entonces tengo 5,000 pesos a favor. Es decir, me quitó más el patrón. Eso los puedo solicitar en una declaración para que me devuelvan esos 5,000 que a mí me pertenecen, porque yo ya pagué mis 25 reales, pero el patrón me cobró 30,000, entonces 5,000 pesos son el famoso saldo a favor. ¿Qué pasa con personas que tienen ingresos exentos? Conozco algunas personas que son jubilados y quizás tengan 100,000 pesos de ingresos, pero como son exentos, no les quitan ningún impuesto sobre la renta. Al no quitarles impuestos sobre la renta, ¿van a tener saldo a favor? Pues claro que no, no tienen absolutamente nada. Entonces, si a ti te quitan impuestos de tus recibos de nómina, en este caso el impuesto sobre la renta, es importante que revises cada año si tienes saldo a favor. Ahora, ¿cómo asegurarse de que la retención sea la correcta? Bueno, a los empleados nos dan recibos de nómina. A los que trabajan por honorarios también hacen sus facturas y, por ejemplo, un profesionista le retienen el 10% sobre sus ingresos, pero especialmente si trabaja para una empresa, porque si trabaja para otra persona, una persona física, otro individuo como él, no existe esa retención. Entonces es muy importante saber eso. Si trabajas por honorarios, trabaja para una empresa para que así te quiten el 10% de impuestos sobre la renta. O si rentas, si tú eres dueño de casas y le rentas a una empresa una casa, especialmente un local comercial, bueno, entonces te van a retener la empresa el 10%. Entonces, al final del año vas a poder tener saldo a favor. ¿Qué hay de otras personas, como por ejemplo los que están en régimen simplificado de confianza? Ellos ya no están haciendo ahorita declaración anual, ¿sí? Solamente tienen un régimen, que es el régimen simplificado de confianza. No están haciendo declaración anual, son pagos definitivos. Pero si tienen otro régimen como intereses o también son asalariados, están obligados a hacer su declaración anual. Pero ellos, aunque la hagan, como son pagos definitivos los del régimen simplificado de confianza, no van, aunque salgan a favor al final del año, no van a tener, o más bien, Hacienda no les va a devolver nada. Entonces es muy importante que te retengan para que haya un saldo a favor. Punto número 3, conoce y utiliza las deducciones personales. Aquí está la clave de todo. Aunque seas por honorarios, como ya vimos, los que están por honorarios, ellos sí pueden bajar su base gravable. Pueden hacer sus gastos, comprarse ropa, comprar artículos de oficina, un celular, una computadora, y eso lo pueden deducir para que tengan una base gravable menor. Pero si aparte de tener esos gastos que corresponden a su día a día, meten las deducciones personales, van a poder tener una devolución de impuestos mayor. Y esto aplica también para los que son empleados. ¿Cuáles son las deducciones personales? Las vamos a conocer ahorita. Como ya vimos, si ganas, un ejemplo, 200,000 pesos al año o más, aquí en México los que ganan más de 400,000 pesos al año están obligados a presentar su declaración anual. Si ganas menos de 400,000 pesos al año,
no estás obligado a presentar tu declaración anual, pero puedes revisar en el portal del SAT para ver si tienes algún saldo a favor a los de 5 años anteriores. Entonces, si metes deducciones personales, pues te va a ir mucho mejor. Conozco a personas que han pagado 10,000 pesos de impuestos, 20,000, hasta 30,000 pesos, pero yo les pregunté, no metieron ninguna deducción y me dijeron que no, entonces no hay forma de bajar ese impuesto ni de que salgan a favor. Un ejemplo, si una persona va a pagar 30,000 pesos de impuestos y si mete estas deducciones personales, puede pagar hasta la mitad. Y si mete más, pues puede salir hasta a favor. Entonces, ¿cuáles son las deducciones personales? Aquí nos muestra, este es de una página del SAT, de Hacienda de aquí de México, y dice que debemos de meter honorarios médicos. Cabe mencionar que todos estos gastos se llaman deducciones personales, son diferentes a los que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, los que están por honorarios, bueno, se compran un traje, se compran un teléfono, un escritorio, una computadora y los pueden meter como deducciones para bajar su base gravable. Pero los empleados no pueden hacer eso. ¿Qué pueden hacer los empleados? Pues meter estos. Todos estos siempre deben de ser pagados con transferencia, cheque o también pueden ser pagados con monederos electrónicos o con tarjeta de crédito o de débito. Si los haces con estos medios de pago, entonces van a aparecer en tu declaración anual. Pero si los pagas en efectivo, no te van a servir aunque te den la factura. Entonces tienes que pagarlos mediante esos medios, todos los medios excepto efectivo, y que te den factura electrónica. Por ejemplo, los médicos hay veces que no tienen terminal en su consultorio. Entonces, al final de la consulta les puedes decir, les voy a hacer una transferencia y mándame la factura. Les haces la transferencia y entonces ya es deducible y entra como una deducción personal. ¿Qué otro tipo de gastos? Los gastos hospitalarios. Es importante saber que estos gastos, bueno, no son unos gastos tan bonitos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pues son gastos un poco tristes. Son gastos hospitalarios, honorarios médicos, etcétera. Hay veces que luego ninguno de estos gastos puede meter un empleado, pero ahorita vamos a ver más adelante qué pueden hacer para poder bajar su base gravable y aumentar su saldo a favor. Entonces, honorarios médicos, gastos hospitalarios. ¿A qué nos referimos con gastos hospitalarios? Por ejemplo, si te internan en el hospital y pagas los días que estuviste ahí, te tienen que dar factura. Y recuerden pagar con tarjeta, con transferencia o con cheque. También si vas a sacar tus lentes, solamente aquí se deduce las micas o los cristales, porque lo que es el armazón ese no entra. Y hay un tope hasta de 2,500 pesos por lente. Gastos funerarios, también hay un tope, ¿verdad? De hasta 13,000 pesos. No puedes meter todo el gasto funerario si, por ejemplo, fue un gasto muy caro de algún familiar que falleció. Donativos solamente puedes meter hasta el 7% de tus ingresos. Entonces, eso también tenemos que estar conscientes de ello. Como pueden ver, tienen un tope. No podemos meter muchos gastos o deducciones personales. Intereses por créditos hipotecarios, por ejemplo, si sacaste una casa o la estás pagando en Infonavit o Fobiste, los intereses que te cobran, hay intereses reales e intereses nominales. Esos intereses reales que vienen en tu constancia de retenciones van a entrar como deducibles. Entonces, siempre que hay gente que tiene o está pagando una casa, va a tener, es probable que tenga saldo a favor. Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. Ese es un punto clave. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Primas de seguros de gastos médicos. Eso no tiene que ver nada con seguro de vida. Por ejemplo, cada año se paga esa prima. Hay aseguradoras que te lo cobran por mes. Pero, por ejemplo, si te enfermas o te hospitalizan, bueno, te atienden en las mejores clínicas, pero pagas el deducible. Es como un carro. Si te pasa algo y la operación va a salir en 100,000 pesos, nada más pagas 10,000 pesos por la operación.
Casos de transporte escolar obligatorio. Es importante que tú tengas eso, estés consciente de ello. Por ejemplo, si tienes a tus hijos en escuela particular y si el transporte es obligatorio, va a ser deducible y va a entrar como una deducción personal. Y también las colegiaturas. Ahorita vamos a ver los topes de las colegiaturas y los topes de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. Como pueden ver, todos estos son gastos que uno hace y que pide factura y los paga con tarjeta o transferencia. Pero hay algunos que no son gastos, son inversiones, como aportaciones del sistema de ahorro para el retiro o primas de seguros por gastos médicos, podría ser también. Ahorita vamos a ver qué procede con ello. Por ejemplo, en las colegiaturas, aquí hay que tener en cuenta que solamente hay un tope. Si tu hijo va en preescolar y le pagas que va en un buen kinder y le pagas, no sé, 100,000 pesos al año de colegiaturas, pues lamentablemente déjame decirte que solamente puedes deducir 14,200 pesos. O si tienes a tu hija o hijo en la secundaria y le pagas una colegiatura igual, al año te suman 150,000 pesos, solamente van a ser deducibles 19,900 pesos. O si lo tienes en el bachillerato o su equivalente, solamente va a ser deducible 24,500 pesos al año. Entonces, no todas las colegiaturas entran aunque pidas factura. ¿Qué otra cosa también hay que tener en cuenta? ¿Cómo afectan las deducciones a la base gravable? Como ya vimos, si estás trabajando por honorarios, bueno, es fácil porque bajas tu base gravable con tus gastos normales que no son deducciones personales. Pero si eres empleado y quieres meter gastos, solamente vas a meter los gastos que te acabo de decir hace rato. Y si metes esos gastos, por ejemplo, si como empleado tienes 100,000 pesos o más de ingresos al año y tus deducciones personales fueron, no sé, de 40,000 pesos, bueno, ya tienes una base gravable de 60. En tal motivo, bueno, vas a pagar menos impuestos y si te retuvo el patrón, pues entonces es probable que salgas con saldo a favor. Punto número 4. Como ya comentamos, todas las deducciones personales son gastos, pero hay algunas que son inversiones. Estas que son inversiones como contratar un plan de retiro o ahorrar en tu Afore son las que también nos interesan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes 100,000 pesos de ingresos al año como empleado, vamos a ponerle un poco más, que tengas 250,000 pesos de ingresos al año como empleado y no metes ninguna deducción personal, ni siquiera contrataste un plan de retiro o ni siquiera le metiste a tu Afore ningún dinero, bueno, entonces lamentablemente vas a pagar impuestos. Pero vas a decir, ¿por qué? Pues si me quitan un montón de impuestos. Bueno, entonces te vuelvo a poner el ejemplo. Ganas 250,000 pesos al año, ¿verdad? Entonces te quitan de impuestos 30,000 pesos. Pero al momento de hacer el cálculo anual, ¿verdad? Cuando haces tu declaración anual, sale que debes de pagar 40,000 y el patrón nomás te quitó 30, entonces ahí le debes al SAT o Hacienda 10,000 pesos. Si hubieras metido deducciones personales, ya no le deberías nada. Y también si le hubieras metido deducciones personales, hubiera salido a favor. Entonces, ¿cómo se contrata un plan de retiro? Bueno, los planes de retiro tienes que ir con una aseguradora y, por ejemplo, tienes que ahorrar cada año una cantidad. Hasta aquí vienen los puntos importantes. Por ejemplo, el monto de las aportaciones también tiene un tope. Si tienes tu plan de retiro, esto es para personas que quizás no están en el IMSS ni en el ISSSTE y entonces dicen, ¿y ahora qué voy a hacer para cuando ya tenga más años? Entonces van, contratan un plan de retiro con un agente de seguros y entonces cada año tienen que aportar, un ejemplo, 30,000 pesos, cada año, hasta que tengan 60 años o más o 65, les van a dar su dinero.
Esa es una buena opción porque aseguras tu futuro. Y no solamente aseguras tu futuro, sino que todo eso que estás aportando es deducible de impuestos. ¿Hasta cuándo es el tope? ¿Hasta cuánto? Por ejemplo, si ganas 1 millón de ingresos al año, puedes meter el 15% de tu ingreso, es decir, solamente puedes ahorrar en la Afore o en tu plan de retiro hasta 150,000 pesos. Aquí también puedes, aquí dice, o el equivalente a 5 UMAS, que son 206,367. Pero, oh sorpresa, Hacienda no te deja meter el mayor, te dice que metas el menor. Entonces, si estamos con el ejemplo de 1 millón, tenemos entonces que son 150,000 pesos los que podemos meter en vez de 206,000. Si tuviéramos 2 millones, bueno, ya podríamos meter un poquito más, ¿verdad? Entonces, de ingresos al año estoy hablando de ello, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta y muchas personas no saben esto, que si aportas a tu Afore, pongan ustedes que solamente 10,000 pesos al año le vas a bajar mucho a tu base gravable y vas a poder tener saldo a favor, pero si aportas más, entonces vas a tener más saldo a favor. Un ejemplo, una persona me contactó y me dijo que debía de pagar 20,000 pesos de impuestos. Entonces le dije, ¿qué vas a hacer? Porque no tienes ninguna deducción personal. Entonces, si hubieras metido, aunque sea 50,000 pesos en el año, esos 20,000 pesos se te hubieran reducido a la mitad. Entonces me metí a la declaración y entonces chequé que sí, efectivamente, si me hubiera metido de 30 a 50,000 pesos al año de ahorro en su Afore, hubiera pagado menos impuestos. Pero como no meten nada en su Afore, no tienen un plan de retiro y no tienen deducciones personales de las que ya vimos, bueno, lamentablemente van a pagar muchos impuestos y no salen a favor. ¿Cuáles son los beneficios de los planes de retiro? Bueno, tienen ventajas fiscales, como ya les comenté. Por eso acércate a tu agente de seguros y pregúntale, quiero un plan de retiro que sea deducible de impuestos para mi declaración anual. Y también te dan estabilidad financiera porque el ahorrar para tu futuro a través de planes de retiro garantiza una estabilidad financiera en tu jubilación. ¿Sabían que debido al interés compuesto, si ustedes ahorran, un ejemplo, 50,000 pesos durante 10 años, bueno, estamos hablando de 500,000 pesos. Pero cuando ustedes tengan 65 años por el interés compuesto, como pasa el tiempo, si ustedes dejan ese dinero y aún así si les pagaran el 8% de interés anual, tendrían aproximadamente 750,000 hasta 900,000 pesos de ingresos en dinero o más bien su plan de pensión aumentaría. Pero muchos no saben o no confían quizás en las Afores, pero yo les recomiendo que sí metan su dinero en una Afore o en un plan de retiro para que cuando ya tengan 60 o 65 años, bueno, ese dinero crezca exponencialmente. Ventajas de ahorrar en Afore, bueno, el ahorrar en una Afore te permite generar rendimientos sobre tu dinero a lo largo del tiempo, aumentando tu patrimonio. Y como ya comentamos, pues te da beneficios fiscales porque incrementas tu saldo a favor. Y también te prepara para el futuro. Punto número 5, tienes que revisar la cuenta clave y al solicitar tu devolución. Aquí en México se hacen las declaraciones anuales en el mes de abril, entonces si sales con saldo a favor, tenemos que poner la cuenta clave de 18 dígitos. Es la famosa cuenta interbancaria para que Hacienda te devuelva. Pero si la pones de forma incorrecta, bueno, pues no te va a poder devolver. Entonces es importante saber eso. Actualmente, ¿verdad? Si nos negaran la devolución, porque ahorita hay problemas en el sistema del SAT, me refiero a la página del SAT, le están negando la devolución a varias personas, entonces es importante que se meta, después de la declaración anual, una solicitud de devolución. Esa solicitud de devolución te va a permitir
¿verdad? Solicitar o reclamar ese saldo a favor que te rechazaron y metes quizás los recibos de nómina correspondientes y también puedes meter tu estado de cuenta bancario y es forzoso que también tengas tu firma electrónica avanzada para que así la famosa fiel que antes se decía o la e-firma que ahora se dice, para que puedas tener tu saldo a favor o lo puedas reclamar. Así que finalmente tenemos esto, que el proceso de devolución, ¿verdad? Es, se consta de estos puntos que son en resumen. Hay que presentar la declaración de forma correcta, porque solamente se les da esa devolución, especialmente a los que están por honorarios o a los que son empleados. Pero si tú eres empresario, bueno, lamentablemente no vas a tener saldo a favor. ¿Por qué? Porque no te están quitando impuestos sobre la renta el patrón y no te están reteniendo impuestos sobre la renta cuando trabajas como profesionista. Podrías tener saldo a favor si, por ejemplo, cada mes estás pagando impuestos, ¿verdad? ISR me refiero, y al final del año resulta que saliste con pérdida. Entonces, al salir con pérdida, todo eso que pagaste a través del año, bueno, entonces sí puedes pedir la devolución de impuestos. Pero es más difícil que te la den porque a los empresarios, como su nombre lo indica, son personas que pues son, este, ellos se definen por tener o ser muy hábiles en conseguir dinero, ¿verdad? Especialmente por sus ventas y son personas preparadas, etcétera. Así que la Hacienda no les va a hacer mucho caso en devolverles. Y con respecto a las demás personas, los que están por honorarios, pues sí, ellos sí les va a poder devolver, no porque tengamos la cara bonita, como les digo, o porque seamos muy guapos, sino porque nos quitaron más impuestos en nuestros recibos de nómina. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hay que presentar de forma correcta tu declaración, organizar los datos, asegúrate que toda la información y los documentos necesarios estén en orden antes de iniciar la solicitud de devolución. Como ya comentamos, primero se hace la solicitud de devolución de forma automática, que es en la declaración anual. Y como ya dijimos también, si ganas más de 400,000 pesos al año, estás obligado a presentar tu declaración anual si eres empleado. Si ganaste menos de 400,000 pesos al año, pero tuviste dos empleados o dos trabajos, entonces, o más bien dos patrones, y fuiste empleado de esos dos patrones a través del año, entonces, aunque hayas ganado menos de 400,000, estás obligado a hacer tu declaración anual. Ahora, conocer el proceso de evolución te ayudará a ahorrar tiempo, porque si al hacer tu declaración anual no te devuelven el impuesto sobre la renta, entonces hay otra oportunidad. Se puede hacer una solicitud de devolución y esa es de forma manual. Se hace una solicitud en la página del SAT, es así, se necesita la firma electrónica, se necesita tu estado de cuenta completo, tus recibos de nómina, tus recibos de honorarios, porque todo eso te los van a pedir para probar que estás en lo correcto. Y al hacer la solicitud de devolución, transcurren 40 días hábiles, ¿verdad? Entonces es importante que tengas eso en cuenta. 40 días hábiles son aproximadamente como 3 meses. Cuando haces la declaración anual, a muchos, como su nombre lo indica, es declaración anual o devolución automática, tienen su devolución de 5 a 15 días. Hay veces que les tardan hasta 20, pero se las devuelven de forma automática. Pero si te rechazan esa devolución automática, entonces tienes que meter tu solicitud manual. Se mete en la página del SAT y tarda hasta 3 meses en que te resuelvan. Entonces, es muy importante saber eso. Y si te la rechazan otra vez, entonces, bueno, ya hay que meter ahí un juicio. Si el monto a devolver es considerable, se mete un juicio ante las autoridades. Y ya entonces puedes tener la devolución de tu dinero. Cabe mencionar que el Código Fiscal de la Federación aquí en México, en su artículo 22, dice que tenemos 5 años para poder reclamar
nuestras devoluciones de impuestos, en este caso de impuestos sobre la renta. Entonces, si no lo sabías y a lo mejor dices, a lo mejor tengo ahí un dinero guardado, ¿verdad? Porque aunque no ganes más de 400,000 pesos al año y quizás dices, no, pues mi patrón hacía la declaración anual, pero podemos revisar o tú puedes revisar en la página del SAT año con año y ver si hay un saldo a favor y entonces solicitar su devolución. Ya no va a ser automática, ¿verdad? Porque ya pasó el tiempo. Se tendría que ir directo a la devolución manual. Solicitarla mediante tu firma, con tu firma electrónica y la carátula de tu estado de cuenta. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en este curso que espero les haya sido de interés. Y recuerden, tú puedes lograrlo si tú lo quieres, ¿verdad? Porque es muy importante que uno quiera hacer las cosas. Si uno no quiere, bueno, no va a poder lograr todo lo que se propone. Así que por favor te pido que te suscribas a mi canal, ¿verdad? Y puedas tener, ¿verdad? O enterarte de más cursos que tienen relación con finanzas, con crecimiento personal y también impuestos. Muchas gracias por estar aquí en este curso y que nos vemos en otro curso próximo. Gracias, saludos.